Jesus. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes. Los discursos de la Conferencia General del mes de abril del año 2024. ¿Qué aprendí del discurso? Veamos entonces al elder Neil L. Anderson del Coro de los 12 Apóstoles discursando el tema los templos, casas del Señor por toda la tierra. Dado el 7 de abril, el domingo por la tarde. Muy bien. ¿Quién es el elder Anderson? El elder Neil L. Anderson fue sostenido en el Quórum de los 12 Apóstoles el 4 de abril del año 2009. Fue llamado como 70 autoridad general en 1993. Tiempo durante el cual dirigió el desarrollo de la película Los Testamentos de un rebaño y un pastor, y supervisó la publicación inicial de mormon.org, ahora veniracristo.org. Muy bien, ¿qué más sabemos del elder Anderson? El elder Anderson sirvió en una misión en Francia de 1970 a 1972. Presidió la misión Francia-Burdeos de 1989 a 1992 y acompañó al presidente Henry B. Eyring durante la dedicación del Templo de París, Francia, el 21 de mayo de 2017. Además de hablar inglés, habla francés, portugués y español. 4 idiomas. Muy bien. Conoció a su esposa, la hermana Kate Williams Anderson, que vemos en la foto, al lado de Lily Anderson, mientras asistía a la Universidad de Brigham Young. Se casaron en el templo de Salt Lake el 20 de marzo de 1975 y son padres de 4 hijos. Muy bien, ¿qué más? El elder Anderson trabajó como ejecutivo de publicidad y luego como vicepresidente del Morton Plan Health System. Bien. Entonces, pasamos a analizar el discurso. Bien, vamos entonces a ver el discurso y escuchar la primera parte y luego retornaremos para poder analizar y aprender de su discurso. Y salvos de males vosotros seréis. El Señor está fortaleciendo a los santos de todas las edades conforme vienen a su santa casa. De Kinshasa a Soyikofen, de Fukuoka a Oakland. Los jóvenes, por iniciativa propia, están inundando los bautisterios de los templos. En el pasado, la mayoría de los obreros
de las ordenanzas tenían el cabello gris, pero ya no es así. Los misioneros llamados, los misioneros de servicio y los exmisioneros están en cada rincón. En todo el mundo hay un sentimiento cada vez mayor acercándonos a la casa del Señor. Hace más de un año, una querida amiga de la familia, de 95 años, que vivía en la costa este de los Estados Unidos y a la que los misioneros habían enseñado durante 70 años, le dijo a su hija: «Quiero ir al templo contigo». Su hija respondió: «Bueno, mamá, primero necesitas ser bautizada». «Está bien», respondió ella. «Entonces quiero ser bautizada». Y así fue. Unos días más tarde, ella entró reverentemente al bautisterio del templo. Y hace poco más de un mes, recibió su investidura y fue sellada. El conocimiento de Dios se extiende. El velo del mundo se ve descorrer. Muy bien, vamos a analizar. Por eso estamos en la biblioteca del Evangelio. Sí, que lo pueden descargar en su computadora, o si tienen su iPhone, su celular, también lo pueden descargar ahí. Vamos a ir a analizar el discurso de L. Andersen. Entonces nos vamos a conferencia general. Buscamos abril 2024 y nos vamos, prácticamente ya estamos por terminar los discursos de la última conferencia y estamos en la sesión del domingo por la tarde. Sí, aquí le encontramos, estamos ante la antepenúltima discurso de esta última conferencia. La próximo jueves estaremos analizando es en la sabiduría del Señor que tengamos el libro de Mormón por el presidente Pace. Sí. Y nuevamente vamos a retornar con la enseñanza del presidente Russell M. Nelson: regocíjense en el don de las llaves del sacerdocio. Vamos a hacer una breve análisis también. Y con eso finalizamos todos los discursos de la última conferencia de abril del año 2024. Muy bien, entonces empezamos a analizar los templos, la casa del Señor. Sí. Entonces vamos a agrandar un poquito más la letra. Y algo que nos enseñó el Anderson, nos dijo que el Señor está fortaleciendo a sus santos de todas las edades. Voy a hacer este marco porque es importante tener ese conocimiento, que el Señor nos está fortaleciendo a todos sus santos. Nos está preparando espiritualmente a todos sus santos, de los niños hasta la edad más grande, como el caso de la hermana Iris Larson, de 95 años, quien accedió a bautizarse. Ella quiso ir al templo. Su hija le dijo: tienes que ser bautizada. Y ella dijo: entonces quiero ser bautizada. La hermana ya estaba preparada. Los misioneros le habían predicado casi 70 años. Pero todo tiene su tiempo, hermanos y hermanas. El Señor está fortaleciendo a sus santos de todas las edades. No desmayemos si tenemos algún familiar que aún no es miembro de la iglesia, algún hermano, algún padre o algún hijo. Sigamos orando. Confiemos en el Señor. El Señor tocará el corazón de nuestros seres queridos y ellos vendrán a Cristo, ya que es el deseo más grande que podamos tener en la tierra, de que ellos formen parte del reino de Dios. Pero ahí tiene que ver mucho nuestra fe. Sí, muy bien. Asimismo, nos hizo algunas preguntas, sí, que sería bueno replicar, sí.
Pero antes hizo algo que quiero subrayar también. Es esta parte, esta frase. El conocimiento de Dios se extiende. El velo del mundo se ve descorrer. El Evangelio se está predicando por todos los rincones del mundo y hoy más que nunca. Algunos podríamos decir que somos pocos, en verdad somos pocos, pero con la cantidad que era en cada dispensación, como en la dispensación de Adán, eran unas familias nada más. Si vemos la dispensación de Enoch, fueron miles, o quizás 2, 3, 4 millones, 5 millones. Luego, en la dispensación de Abraham, que fueron pocos, fueron miles. Y claro que terminó con la dispensación de... luego, con Moisés también, terminaron, pero pocos millones. De 2 a 3 o 4 millones. Luego estamos en la dispensación de nuestro Salvador Jesucristo, en el meridiano de los tiempos, que fueron algunos miles. Luego vino la apostasía. Y ahora estamos en la última dispensación. La dispensación del profeta José Smith. Y ahora esa dispensación está creciendo. Ha llenado casi toda la tierra. En verdad somos pocos con la cantidad de población mundial, pero es el mayor tiempo donde más discípulos de Cristo se unen, o más santos se unen a la iglesia de Cristo. Somos un poco más de 17 millones en toda la tierra, y es la mayor cantidad que ha habido desde la dispensación de Adán. Entonces el conocimiento de Dios se extiende, el velo del mundo se ve descorrer. Me interesa la pregunta y es para todos nosotros. ¿Se han preguntado por qué el Señor mandó a su profeta para que ahora sus santos templos se encuentren por toda la tierra? Nos hemos preguntado, nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué tantos templos? Porque Él, en este momento específico, ahora le daría la prosperidad necesaria a su pueblo del convenio para que a través de los diezmos sagrados pudieran construirse cientos de casas del Señor. Cientos de casas del Señor. Cada año 10, 15, 20 templos se construyen. El Señor ha bendecido grandemente, está bendiciendo a los santos de tal manera que podemos construir templos que no cuestan poco. Cuestan algunos millones. Ustedes conocen los templos que tenemos. Es para el Señor, la casa del Señor. La pregunta: ¿por qué el Señor mandó a su profeta para que ahora sus santos templos se encuentren por toda la tierra? ¿Por qué hay tantos templos? ¿Por qué la necesidad de tantos templos? Muy bien, proseguimos con el mensaje. ¿Se han preguntado por qué el Señor mandó a su profeta para que ahora sus santos templos se encuentren por toda la tierra? Porque Él, en este momento específico, le daría la prosperidad necesaria a su pueblo del convenio para que a través de los diezmos sagrados pudieran edificarse cientos de casas del Señor. Esta mañana el presidente Oaks nos mostró una imagen hermosa de los templos que se están construyendo en todo el mundo. Katy y yo visitábamos Filipinas recientemente. Piensen en este milagro. El templo de Manila se dedicó en 1984. Pasaron 26 años antes de terminar el segundo templo en la ciudad de Cebú en el 2010. Ahora, 14 años más tarde, se están construyendo, diseñando o preparando para su dedicación 11 templos, desde el norte hasta el sur: Loag, Tuguegarao, Santiago,
Urdaneta, Alabang, Naga, la ciudad de Tacloban, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro y Davao. Es impresionante ver las maravillosas maravillas de Dios. Muy bien, aquí es importante resaltar, y como nos mostró el L. Andersen en la figura, en una isla de las Filipinas, empezó con el templo de Mavila. Actualmente van por los 13 templos. Porque el Señor está construyendo templos hoy en día. Templos como jamás en ninguna dispensación lo hubo. Creo que ni en el tiempo de Enoch. En Israel conocemos de un solo templo. Aquí en el pueblo nefita, que vivió en este continente americano, descendientes del pueblo judío, de los hebreos, en especial descendiente directo de José de Egipto, construyeron un templo, casi a la manera del templo del rey Salomón. Lo leemos eso en el libro de Mormón. Y miren esa isla de las Filipinas, un conglomerado de islas, tiene templos. Pues en esas islas casi la gran mayoría son miembros de la iglesia, un 70% son miembros de la iglesia. Es por ello que hay tantos templos. Los templos son para adorar al Señor y hoy aprenderemos con relación a ello. Muy bien. Dice, por todo el mundo tenemos casas del Señor cada vez más cerca de nosotros. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué en nuestros días proseguimos con el mensaje? Por todo el mundo tenemos casas del Señor cada vez más cerca de nosotros. ¿Por qué en nuestros días? El Señor indicó que en los últimos días habría angustia entre las naciones. Las personas serían amadoras de sí mismas. Todas las cosas estarían en conmoción. Abundaría la confusión y desmayaría el corazón de los hombres. Ciertamente hemos visto cómo desmaya el corazón de hombres y mujeres ante aquellos atractivos del mundo, la distracción de voces seductoras, el descuido del alimento espiritual o la fatiga de las exigencias del discipulado. Tal vez se hayan entristecido al ver que alguien a quien aman, que en otro momento habló sinceramente de su fe en Jesucristo, dio testimonio del libro de Mormón y que con entusiasmo ayudó a edificar el reino de Dios, de pronto, y al menos por ahora, se aleja de sus creencias y están al margen de la iglesia. Mi consejo para ustedes es, no caigan en desesperación, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Muy bien, vamos me importa hablar acerca de lo que dijo el Andersen cuando dijo que el Señor advirtió que en los últimos días habría angustia entre las naciones. Vivimos en tiempos difíciles. Es por eso que a momentos difíciles el Señor quiere que sus templos estén por todo el mundo para que podamos refugiarnos en estos tiempos difíciles, en sus casas, en sus santos templos, donde mora el Espíritu del Señor, donde mora el Señor. Es la casa del Señor. Si bien físicamente no está en sus santos templos, pero su Espíritu está. Y hay experiencias que sabemos que el Señor ha visitado sus casas, sus templos. Asimismo, nos manifiesta que ciertamente se ha visto que el corazón del hombre está decayendo, está desmayando el corazón de hombres y mujeres
a causa de las cosas del mundo, los atractivos del mundo, de las voces seductoras, de los medios de comunicación o de los juegos. El descuido del alimento espiritual hoy es mayor que nunca, creo yo, o la fatiga y las exigencias del discipulado. Vivimos en momentos difíciles en que tenemos que pararnos bien y con prudencia escoger seguir a Cristo, obedecer los mandamientos que nos han dado, los mandamientos de Dios, y escuchar la voz de los profetas cuando nos indican que vayamos regularmente a la casa del Señor. Es importante ello. Sí. Si bien es cierto, pasamos por muchas pruebas y tribulaciones, algunas familias más que otras, pero el elder Anderson dijo algo. Mi consejo para ustedes es: no se desespere. Todo está bien, porque ninguna cosa es imposible para Dios. También habló acerca de que le causa mucha tristeza haber conocido hombres que tenían un fuerte testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y yo conocí a uno de esos hombres fuertes en el Evangelio, junto con su familia, su madre y sus hijas. Él era viudo. Muy fuerte el Evangelio, pero no sé, de un momento a otro cambió. Quizás por la decepción de algún líder, algo que sucedió con algún miembro de la iglesia. No lo sé exactamente. Pero empezó con un resentimiento hacia un líder porque no le ayudaron en el momento que más lo necesitaba. Conversé con él, le ayudé, pero él permitió que el enemigo invadiera. Se alejó de la iglesia, aunque sus hijas continúan yendo, pero él se alejó rotundamente. Al cabo de unos años recibí la noticia de su fallecimiento y fui a su velorio. Yo no vi miembros de la iglesia. Solo su familia y algunas otras personas. Y todos estaban vestidos de negro. Todo el ambiente era vestido de negro. Aún su ataúd, las cosas que estaban rodeados. Y realmente me invitó su madre para que pudiera ir a verlo, pero no pude. O no quise verlo. Preferí tenerlo en mi mente como aquel hombre creyente en Cristo. Él había fallecido por un accidente y había fallecido lejos del Señor. Yo no sé que quizás haya tenido al Señor en su corazón. Nosotros no somos nadie para juzgar. Pero imagino, él era como un Oliver Cowdery, que se alejó de la iglesia, pero jamás negó su testimonio. Quizás tuvo dudas por la manera de ser de repente de algunos siervos del Señor. La iglesia es perfecta, pero los siervos, los hermanos,
No somos perfectos, eh, también somos parte de que necesitamos ser sanados. Y solo ruego a mi Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo que lo tenga en el paraíso. Aquel hombre hizo mucho. Fue casi un fundador de la iglesia en esa zona. Aún tengo su imagen en mi mente. No quise verlo en su ataúd para no llevarme esa imagen, sino llevarme en mi recuerdo su imagen sonriente, agradable. Porque desde lejos, cuando me veía, gritaba mi nombre. A una cuadra, a veces, Salomón. Y para mí fue un maravilloso hombre de Dios. Y eso entristece cuando se alejan del Señor por alguna desaveniencia, por algún remordimiento o algo que sufrieron personal, un sufrimiento personal. Recordemos que no hemos hecho convenio con los hombres. Los hombres podemos fallar. Hemos hecho convenio con el Salvador Jesucristo. A Él le seguimos. A Él le servimos. Ya hemos visto anteriormente, en el discurso anterior, acerca de que un hombre, por su líder, su propio obispo, lo mandó que saliera y públicamente que no tocara la Santa Cena, porque su querida hijita había contraído un mal, una enfermedad que no diagnosticaban, no sabían el porqué. Era un caso desconocido. Bueno, estamos viviendo en tiempos que casi todas las enfermedades nadie las conoce. Eh, pero fue muy brusco con él. Él se fue y dijo, salgan. Su obispo los votó. Y salieron él, sus hijos y su esposa. Y se pusieron a llorar afuera y en su casa llegaron y lloraron. Pasaron muchas cosas por su mente. Es que no pasaría, pero él meditó, oró y dijo, familia, el próximo domingo iremos. La iglesia es de Jesucristo, no de los hombres, ni del obispo, ni de otro hombre. Es de Jesucristo, así que iremos. Su esposa lloró, porque había pensado que quizá era el final de seguir asistiendo a la iglesia por la tremenda humillación que recibieron. Los obispos no son perfectos. Se equivocan muchas veces. Así que aquel hombre regresó al domingo siguiente a renovar sus convenios y se sentó en la última fila con su familia. Y eso me hizo recordar también un caso como que me sucedió a mí. Algo parecido. La iglesia es de Jesucristo, no de los hombres. No es la iglesia de José Smith, no es la iglesia de Mormón, no es la iglesia de ningún obispo, de ningún presidente estaca o de ningún líder. Es la iglesia de Jesucristo. Sigamos el consejo del presidente Anderson, que dijo, ante esas pruebas, tribulaciones, aflicciones que podamos estar llevando, no se desesperen. Todo está bien, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Él continuó diciéndonos lo siguiente.
Con esta conmoción profetizada y la incredulidad en el mundo, el Señor prometió que habría un pueblo del convenio, que esperaría ávido su regreso, un pueblo que se mantendría en lugares santos y no sería movido de su sitio. Habló de un pueblo justo que resistiría los engaños del adversario, disciplinaría su fe, pensarían celestialmente y confiarían plenamente en el Salvador Jesucristo. Muy bien. Es importante. ¿Quién es este pueblo? ¿De qué pueblo están profetizando? ¿Quién es este pueblo justo que resistiría los engaños del adversario? ¿Quién es este pueblo que disciplinaría su fe? ¿Quién es este pueblo que pensaría celestialmente? Que confiaría de pleno en el Salvador Jesucristo. ¿Quién es este pueblo? Este pueblo, hermanos, hermanas, son los santos de los últimos días. El pueblo de Dios, el santo de los últimos días. Últimamente se nos recomendó que tengamos y pensáramos de manera celestial en todo momento. Una revelación dada de Dios a nuestro profeta actual. Pensar de manera celestial. Pensar como hijos celestiales, de padres celestiales. Proseguimos con el mensaje. ¿Por qué el Señor ahora nos acerca a cientos de sus templos? Una razón es que en medio del tumulto y las tentaciones del mundo, Él ha prometido fortalecer y bendecir a sus santos del convenio, y sus promesas se están cumpliendo. ¿Cómo nos fortalecen, consuelan y protejan estas santas casas? Encontramos una respuesta en las súplicas del profeta José Smith durante la dedicación del templo de Kirtland. Fue en este templo donde los santos cantaron: cantemos, gritemos con huestes del cielo. El Salvador mismo se apareció y regresó a profetas del pasado para conferir llaves del sacerdocio adicionales al Evangelio restaurado. En el templo de Kirtland, el Salvador mismo se apareció. Ahí regresaron profetas del pasado. El profeta Moisés, Elías el profeta y otros santos profetas a entregar las llaves para esta última dispensación al profeta José Smith. En esa oportunidad, acompañado por Oliver Cowdery. ¿Cuál fue el propósito de la visita de profetas del mismo Salvador Jesucristo? Conferirles las llaves del sacerdocio adicionales al Evangelio restaurado. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él la restauró a través de su ungido, un profeta en esta última dispensación, el profeta José Smith, quien fue llamado, aún como Samuel, que fue llamado a los 12 años. José Smith fue llamado a los 14 años de edad para ser el profeta del Señor. Desde los 14 años recibió persecuciones. Se habló bien y mal de este joven, quien vio al Padre y al Hijo, y por testificar que vio a Dios el Padre eterno al lado de su Hijo Jesucristo y que le hablaron, aún le dieron muerte. Proseguimos con el mensaje. En esta sagrada ocasión en el templo de Kirtland, el profeta oró para que en la santa casa del Señor los santos fueran armados con el poder de Dios, que el nombre de Jesucristo estuviera con ellos,
que sus ángeles los guardaran, que crecieran en el Señor y recibieran la plenitud del Espíritu Santo. Estas poderosas súplicas se cumplen en nuestra vida cuando adoramos fielmente en la casa del Señor. Muy bien. En esta santa casa, por revelación, el profeta oró para que en esa casa del Señor todos los santos fueran armados con el poder de Dios. Todos los que asistieran a esa casa, la casa del Señor, fueran armados con el poder de Dios. Asimismo, que el nombre de Jesucristo estuviera sobre ellos. Que sus ángeles los guardaran, nos guardaran. Que creciéramos en el Señor y recibiéramos la plenitud del Espíritu Santo. Estas poderosas súplicas se cumplen en nuestra vida cuando adoramos fielmente la casa del Señor. Esas promesas se cumplen hoy en día. ¿Qué significa armados con poder? El Elder Andersen nos explica. En su casa, somos literalmente investidos con poder divino. Nuestra fe en Jesucristo y nuestro amor por Él se confirma y fortalece. Se nos aseguran espiritualmente nuestra verdadera identidad y los propósitos de la vida. Al ser fieles, somos bendecidos con protección contra las tentaciones y las distracciones. Sentimos el amor de nuestro Salvador, mientras Él nos eleva de las dificultades y desafíos. Somos armados con el poder de Dios. Muy bien. Entonces, armados con poder, ¿qué significa? En la casa del Señor somos armados literalmente. Somos investidos con poder divino. Y tiene mucha relación con la ordenanza de las investiduras. Somos investidos con poder divino. ¿Sí? Asimismo nos dijo el Andersen que al ser fieles al Señor, si estamos guardando fielmente sus mandamientos, somos obedientes a sus mandatos, entonces somos bendecidos con protección contra las tentaciones y las distracciones del mundo que nos pueden alejar del reino de Dios. Asimismo nos dice que sentimos el amor de nuestro Salvador Jesucristo mientras Él nos eleva de nuestras dificultades y desafíos. Somos armados con el poder de Dios. La casa del Señor es una casa de refugio para en estos días tumultuosos. Que podamos asistir a la casa del Señor y en ese lugar poder orar y adorarle. Y si no tenemos una recomendación vigente aún, vayamos a la casa del Señor. Quizá no entremos o ingresemos dentro del templo, pero podemos estar alrededor del templo, en sus jardines o en sus centros alrededor, o quizás en una sala especial, adorando al Señor, pidiéndole y suplicando que nos dé la fuerza y fortaleza para guardar los mandamientos, para que un día entremos por la puerta grande a la casa del Señor y realicemos un convenio con el Padre Celestial y con el Salvador Jesucristo. Recordemos que la casa del Señor es como el reino celestial.
y debemos ir al reino celestial. Debemos tocar con nuestras manos el reino celestial, ver con nuestros ojos el reino celestial y esforzarnos por ser dignos para ingresar por la puerta, porque no hay dos puertas, hay una sola puerta de ingreso a esas casas del Señor. Y la puerta es Jesucristo. Y la llave es nuestra dignidad. Proseguimos con el mensaje, su nombre sobre nosotros. ¿Qué significa? Llevar su nombre sobre nosotros, nos dice el Andersen lo siguiente. En su santa casa, tomamos su nombre más plenamente sobre nosotros. Cuando somos bautizados, profesamos nuestra creencia en Él y nuestra voluntad de guardar sus mandamientos. En el templo, sagradamente prometemos, por medio de nuestros convenios, seguirlo para siempre. Los jóvenes de esta iglesia son increíbles. Toman sobre sí el nombre de Cristo en un mundo difícil. En Heber City, Utah, se celebró una reunión pública para poder analizar los detalles de la construcción planeada de un templo. 300 jóvenes llenaron el parque adyacente para mostrar su apoyo al templo propuesto. Uno de ellos, hablando ante líderes gubernamentales, en un foro abierto explicó con valentía: espero casarme en este templo. El templo me ayudará a mantenerme limpio y puro. Otro joven describió el templo como un símbolo de luz y esperanza. Los hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia en todo el mundo están adoptando el nombre de Jesucristo. Bien. Me encanta esta frase que dijo este hombre joven. Espero casarme en este templo. El templo me ayudará a mantenerme limpio y puro. El templo nos ayudará a todos nosotros a mantenernos limpio y puro, asistiendo regularmente. ¿Cómo es esto? El solo asistir al Santo Templo, el leer nuestras escrituras, hacer nuestras oraciones diarias, nos mantiene del mundo alejado y nos mantiene limpios y puros. Porque hacemos metas. Algunos podrán asistir semanalmente, otros mensual, o otros semestral o anual. Pero ese deseo de asistir a la casa del Señor y de que llegue el momento de estar en la casa del Señor y conversar con el Señor, nos mantiene limpios y puros y dignos para poder vernos con el Señor. Me encanta también el otro jovencito que dijo que el templo, o vio al templo como un símbolo de luz y esperanza. En esta tierra de probación, nuestra meta, nuestro objetivo es ingresar al Santo Templo, porque es un símbolo del reino celestial. Es un símbolo de luz y esperanza para estos días, para estos últimos días. Los hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia en todo el mundo están adoptando el nombre de Jesucristo. De esa forma tomamos el nombre de Jesucristo sobre nosotros. ¿Sí? Es el significado de llevar su nombre sobre nosotros. Llevamos su nombre sobre nosotros cuando le obedecemos al Señor y estamos en sus lugares santos, en especial en la casa del Señor, como invitado especial, como un hijo de Dios especial, que asistimos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la casa de nuestro Salvador Jesucristo.
lo visitamos regularmente, porque es parte de nuestra familia. Es nuestro Padre, es nuestro Señor. Muy bien. Proseguimos entonces. Ángeles con nosotros. Veamos. En el templo de Kirkland, el profeta José oró para que los ángeles guarden a sus santos. El efectuar ordenanzas por nuestros antepasados en el templo nos confirma de manera dulce y segura que la vida prosigue más allá del velo. Aunque muchas de nuestras experiencias en la casa del Señor son demasiado sagradas para compartirlas en público, algunas son posible compartirlas. Hace 40 años, mientras vivíamos en Florida, Kathy y yo viajamos al templo en Atlanta, Georgia. La noche del 9 de mayo de 1984, al finalizar una sesión, un obrero del templo se me acercó y me preguntó si tenía tiempo para hacer una ordenanza iniciatoria más. El nombre de la persona a la que representaba era inusual. Se llamaba Eleazar Sersi. Al día siguiente el templo estaba lleno de santos. Mientras yo me preparaba para hacer la segunda investidura del día, se me dio el nombre de la persona a la que iba a representar. Para mi sorpresa, el nombre era el de la misma persona de la noche anterior, Eleazar Sersi. Sentí el Espíritu del Señor al efectuar la investidura. Esta tarde, estando aún en el templo, Kathy vio a una amiga de la familia de edad avanzada, la hermana Dolly Fernández, quien vivía ahora en Atlanta. Sin tener ningún miembro varón de la familia acompañándola ese día, me preguntó si podría ayudar en el sellamiento de su padre a los padres de él. Por supuesto, fue un honor para mí. Al arrodillarme en el extremo del altar para esta sagrada ordenanza, escuché una vez más el nombre que ahora estaba inscrito en mi mente, el de su padre, Eleazar Sersi. Creo firmemente que después de esta vida, conoceré y abrazaré a aquel hombre, conocido en su vida mortal como Eleazar Sersi. Muy bien. Milagros como estos suceden en el Santo Templo. Llegará el día y tengo la esperanza y mi fe que así será. Mientras me mantenga fiel y digno al Señor, que podré abrazar a mi amado Padre y a mi amada Madre, que fueron sellados conmigo. Que podré abrazar y regocijarme con mi hermana mayor que jamás conocí en persona, porque ella falleció cuando tenía 1 año y 6 meses y aún yo no venía a la tierra. Pero sé que mis queridos padres están con mi hermana. Abrazaré a mis seres amados, a mis abuelos, y abrazaré a mi amada esposa, quien falleció cuando mi hija tenía 5 años de edad. Me he vuelto a casar en el Santo Templo. Me he vuelto a sellar. Gracias a mi amada esposa, quien falleció en una revelación que tuve con ella en el Santo Templo, el cual jamás había visitado. Al tercer día que ella falleció, ella se me reveló.
pidiéndome que podría traerles las llaves para que ella pudiera descansar. Y yo en mi sueño le prometí y desperté llorando, porque amé mucho y amo a mi esposa primera, la madre de mi hija. Así que por este sueño busqué con desesperación a los misioneros, porque sabía que en otras iglesias jamás me darían la respuesta a ese sueño que tuve. Me fue difícil encontrarlos porque los busqué como 4 o 5 días por todas las calles del distrito donde yo vivía anteriormente y no encontré a los misioneros. Hasta que un sábado le dije, bueno, mañana domingo si los encuentro, pues que iré a sus capillas. Y así fue, fui muy temprano y encontré a unas misioneras. Le dije que significaban el sueño y que me dieran respuesta acerca de las llaves. Y ellas me dijeron que las llaves para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, era el bautismo. Y otras ordenanzas que se hacían. Así que yo inmediatamente dije, me bautizo. Hoy mismo me bautizo. Porque sabía que era la respuesta a mi sueño, a mi visión. Y ellos me dijeron que no podía porque tenía que recibir 6 charlas misioneros y que tenía que recibirlas uno por semana. Y yo les contesté, hermanas, si ustedes me dicen que yo me voy a bautizar en 6 semanas, yo me muero antes. No soportaré este dolor. Necesito bautizarme ya. Y le dije, a lo más podré resistir uno diario. Y le dije algo. Si ustedes me dicen suba la punta del cerro, yo subiré. Si ustedes me dicen baje al fondo, yo bajaré. Donde me digan, yo iré, con tal de recibir las charlas misionales. Pero yo ya decidí bautizarme. Porque sabía que era la respuesta. Todo tiene un propósito en esta vida. Aún la partida de mi primera esposa. Así es que me bauticé un domingo. No fue fácil, porque caminé de una capilla a otra. El enemigo como si hubiera desesperado porque no me bauticé. Pero al final me bauticé. Estaba dispuesto aún en pleno invierno irme al río a bautizarme. En plena helada. Pero regresó el agua a la pila bautismal y me bauticé. Al tercer día de haberme bautizado un miércoles, soñé en el mismo lugar, el templo de Lima. Y subí por las puertas blancas que algunos conocen, al segundo piso. Y cuando subía por el segundo piso, mi primera esposa me alcanzó. Ya no estaba vestida con su ropa con la que le habíamos enterrado y de la primera visión que tuve con ella, sino estaba con una túnica
blancas, rosadas. No me miró, estaba como que se hubiera bañado, porque su pelo estaba mojada y como contemplando arriba a Dios. Le vi más bella que jamás serví en la tierra. Quise que me mirara, mas yo le entregué en mis manos, le dije, toma las llaves. No había nada en mis manos, pero le hice y ella las cogió y se los llevó al pecho. Se me dio media vuelta y se fue, subió y se fue, sin mirarme, porque estaba mirando a Dios. Yo quise ir tras ella, llorando, pero la escalera se convirtió en resbaladera y me caí abajo y desperté llorando. Ese fue el milagro que Dios hizo en mi vida y ahora con mi familia. El Evangelio llegó a mi vida y para toda mi familia. Y sé que un día la volveré a ver y la abrazaré. Y nos abrazaremos con todas nuestras familias. Esa es mi esperanza bendita. Y ese es el milagro que se produce en los santos templos. Que como familias podamos ser familias eternas. Y cuando resucitemos, resucitar con toda nuestra familia. Porque resucitar solos no es resurrección para mí, no sería. Sino con nuestras familias. La casa del Señor hace ese milagro. Las ordenanzas que se realizan en la casa del Señor hacen ese milagro. De poder sellarnos con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, por tiempo y eternidad. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Las llaves del reino de Dios están en la tierra. Las llaves dadas a Juan el Bautista del poder para bautizar están en la tierra. Y lo tiene la Iglesia de Jesucristo. Y es verdadero y es real. Y puedo saber el sentimiento que tuvo el L. Anders cuando dijo, y yo creo firmemente también en ello. Creo firmemente que después de esta vida conoceré y abrazaré a un hombre conocido en su vida, mortal como Eliezer Sersi. Proseguimos con el mensaje. La plenitud del Espíritu Santo estará con nosotros al asistir al Santo Templo. La mayoría de nuestras experiencias en la casa del Señor nos brindan paz con gozo y revelación con calma, más que una intervención dramática. Sin embargo,
Tengan la certeza, los ángeles nos guardan. Se nos confiere el don del Espíritu Santo al ser confirmados miembros de la Iglesia. Cada semana, al participar dignamente del pan y del agua en memoria de nuestro Salvador, se nos promete que su Espíritu estará siempre con nosotros. Si vamos con corazones dispuestos a la casa del Señor, el lugar más santo de la tierra, crecemos en el Señor y podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, somos llenos de paz y gozo y de una esperanza inefable. Recibimos la fortaleza para seguir siendo sus discípulos, incluso estando fuera de estos lugares santos. El presidente Nelson declaró: nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. El cubrir de casas del Señor toda la tierra es una obra poderosa y un indicio milagroso. Por el poder del Espíritu Santo, somos llenos de paz y gozo y una esperanza inefable. Podemos tener paz y gozo y esperanza en esta tierra de probación. Y eso lo hallamos en la casa del Señor. Eso lo hallamos cuando obedecemos los mandamientos del Señor. Cuando renovamos nuestros convenios, guardamos el día de reposo, el día santo del Señor. Eso hallamos cuando guardamos los mandamientos, como amarás a Dios con tu mente, corazón, fuerza y alma. Y guardamos el segundo mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Podemos estar llenos de paz y gozo y esperanza hasta en los momentos más difíciles. En el momento más difícil de mi vida, como el relato que le acabé de decirles, relatarles. El momento más difícil fue perder a mi esposa, pero el tercer día me dio la esperanza el Señor a través de una revelación con mi propia esposa. Me llenó de paz y gozo y una esperanza inefable de que al realizar esa obra en mi vida, el bautizarme, podría volver a verla. Ella sería feliz y ella estaría en el paraíso de Dios, cantando con los santos ángeles del Señor. Y es hermoso replicar nuevamente lo que dijo el presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta en esta dispensación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Es decir, cuando vuelva en su segunda venida. Entre ahora y este espacio. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Ellos se revelan porque nos aman. Dios me reveló que las llaves para poder ingresar al reino de Dios estaban en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y era por medio del bautismo. Me reveló que en esas santas casas, los que no tuvieron conocimiento del Evangelio restaurado de Jesucristo tenían una oportunidad. Aún si hubieran muerto, podía hacerse la obra vicaria
por ellos o por ellas. Y así lo hice. Inmediatamente, al mes, al recibir mi recomendación para el templo para hacer la obra vicaria, en ese tiempo era el año, al recibir mi recomendación para asistir al Center Temple, inmediatamente cumplí el año también de fallecimiento de mi primera esposa. Hice la obra vicaria. Fue maravilloso también eso. Fue una revelación también. Me permito manifestarlo ya que estamos hablando del Santo Templo. Cuando fui a hacer la obra vicaria por mi esposa, mi primera esposa, Yesenia, estaban preparados todos y había una jovencita que iba a hacer la ordenanza en favor de mi esposa, iba a ser bautizada en favor de mi esposa. Y cuando la mencionó su nombre, era el mismo nombre de mi esposa. Pude escuchar en ese ordenazo 2 veces replicando el mismo nombre. Yo supo que Dios había sido bondadoso, misericordioso conmigo, y me estaba testificando que mi amada esposa, mi primera esposa Yesenia, había aceptado el Evangelio restaurado de Jesucristo allá en el mundo de los espíritus y que aceptaba esa ordenanza con todo su alma y corazón y mente. Lo supe en ese mismo momento. Mi corazón estalló de gozo. Fue un milagro. No fue un acontecimiento distinto. Ese día, no sé de dónde, de qué estaco o barrio haya sido esa joven, que llevaba el mismo nombre de mi esposa, que el Señor la preparó para que asistiera en el mismo momento, en minuto de los segundos que iba a hacer esa ordenanza por mi sagrada esposa. Solo sé que el templo es la casa del Señor. Y sé que esas ordenanzas de salvación que se realizan ahí son muy sagradas. Es el todo para nuestra vida aquí en la tierra. Es el propósito para nuestras vidas aquí en la tierra. Y es el propósito para nuestra salvación y de nuestros seres amados. A partir de ese momento mi vida ha sido un milagro. Dios vive, Jesucristo vive. Ellos han restaurado esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Proseguimos con el mensaje. Mis amados amigos, si somos capaces y aún no hemos aumentado nuestra asistencia al templo, busquemos con regularidad más tiempo para adorar en la casa del Señor. Oremos por los templos que se han anunciado, para que se puedan comprar propiedades, que los gobiernos aprueben los planes y que los trabajadores talentosos vean sus dones magnificados y que las sagradas dedicaciones traigan consigo la aprobación del cielo y la visita de ángeles.
El templo es literalmente la casa del Señor. Les prometo que al asistir dignamente y con oración a su santa casa, serán fortalecidos con su poder. Su nombre estará sobre ustedes. Sus ángeles velarán por ustedes y crecerán en la bendición del Espíritu Santo. El Señor prometió: toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Hay muchas formas diferentes de ver la faz de Cristo, y no hay mejor lugar para esto que en su santa casa. Sus ángeles, los ángeles del Señor, velarán por todos nosotros y creceremos en la bendición del Espíritu Santo. El Señor nos ha prometido que veremos su faz. El Hijo verá mi faz y sabrá que yo soy. En verdad hay muchas formas diferentes de ver la faz de Cristo. Y es verdad que no hay mejor lugar para ello que en su santa casa. ¿Podemos ver la faz del Señor? Yo sé que sí. Y hay muchas formas diferentes de ver la faz de Cristo. Podemos verlo físicamente, como lo vio José Smith y otros profetas. Sí. Podemos verlo espiritualmente. Sí. Podemos tener una conversación y verle, hablar con el Señor en sueños. Sí. Yo creo en eso. Porque yo conozco la faz del Señor. Y se ha cumplido esta promesa cuando dice: sabrá que yo soy. Yo sé que el Señor vive. Porque he visto su faz. Lo conozco. Conozco su sonrisa. Conozco su mirada. Conozco cuando me hace una broma. Te puedo decir que es mi amigo. Él me ha aceptado como su amigo. Y lo amo. Amo a mi hermano mayor Jesucristo. Porque me ha permitido conocerlo. Ver su faz. Él es tan real. Es tan amoroso y está siempre pendiente de nosotros. No tengo palabras para manifestar mi gratitud hacia mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo digo públicamente. Que lo amo. Porque lo conozco. Y he visto su faz. Y sé que Él es real. Porque conozco su voz. Su sonrisa. Su mirada. Su majestad. Su poder. Aún he contemplado su gloria.
su corona y su trono. Él lo ha permitido. Proseguimos con el mensaje. Estamos finalizando. En esta época de confusión y conmoción, testifico que el templo es su santa casa y nos ayudará a preservarnos, protegernos y prepararnos para el glorioso día cuando con todos sus santos ángeles nuestro Salvador vuelva en majestad, poder y gran gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero testificar y hacer mío este testimonio también del elder Nate Anderson. Y quiero parafrasear sus palabras. Testifico que el templo es su santa casa y nos ayudará a preservarnos, a protegernos y prepararnos para el glorioso día cuando con todos sus santos ángeles nuestro Salvador vuelva en majestad, poder y gran gloria. Sé de esto y testifico de ello. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué aprendí del discurso del elder Anderson? Aprendí lo siguiente. En todo el mundo, donde las casas del Señor se están acercando a los santos de los últimos días, hay un sentimiento cada vez mayor que nos acerca a la casa del Señor. En medio del tumulto y las tentaciones del mundo, Él ha prometido fortalecer y bendecir a sus santos del convenio. ¿Qué más hemos aprendido? Aquellos que vengan dignamente y en oración a la casa del Señor serán armados con su poder. Su nombre estará sobre nosotros, sobre ustedes. Sus ángeles estarán a cargo de ustedes, a cargo de nosotros, y crecerán en la bendición del Espíritu Santo, y creceremos en la bendición del Espíritu Santo. En la casa del Señor somos literalmente investidos con poder divino. La fe en Jesucristo se confirma y fortalece. Y los santos de los últimos días son bendecidos con protección contra las tentaciones y las distracciones. Estamos armados con el poder de Dios. En el templo tomamos su nombre más plenamente. Sobre nosotros, en el templo prometemos sagradamente, por medio de nuestros convenios, seguirlo para siempre. Y al acudir al templo con corazón dispuesto, crecemos en el Señor y podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y es por el poder del Espíritu Santo que somos llenos de paz y gozo y de una esperanza inefable. Eso da el Espíritu Santo, paz, gozo y esperanza.
citas importantes para recordarlo. En su casa somos literalmente investidos con poder divino. Cita 2. Por el poder del Espíritu Santo somos llenos de paz y gozo y de una esperanza inefable. Cita 3. Un principio que dice: mis amados amigos, si somos capaces y aún no hemos aumentado nuestra asistencia al templo, busquemos con regularidad más tiempo para adorar en la casa del Señor. Principio y verdad que hemos aprendido el día de hoy a través del discurso del Elder Andersen. Al asistir dignamente y con oración a su santa casa, serán fortalecidos con su poder. Y la verdad que hemos aprendido, en su casa somos literalmente investidos con poder divino. Sé de ello. Sé que esto es verdad. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Los amo. El Señor les ama. Recuerden que Él está con los brazos extendidos para recibirlos. Porque los ama. Me ama y te ama, hermano, hermana. No dudes de ello. Él te ama. Y si le pides, Él se acercará más a ti y te abrazará entre sus brazos de amor. Lo sé, hermano, hermana. El Señor vino y viene pronto. Es hoy cuando tenemos que estar preparados para recibirlo en su gloria, majestad y poder, cuando le venga junto con sus santos ángeles y con nuestros amados seres queridos desde los cielos. Sé de ello, hermano, y lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Shalom, hermanos y hermanas. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.